como siempre se ayuda. Eh, Voy a animarles a preguntarse dos, dos cosas. ¿Qué herencia te dejó tu padre? ¿Cuántas casas te dejó? ¿Cuántos autos te dejó? ¿Te dejó fincas? Y la otra pregunta, ¿qué legado te dejó tu padre? ¿Por qué recuerdas a tu padre? ¿Qué valores aportó tu padre a tu vida? Y ahora otra para nosotros mismos. Si partiéramos hoy, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos autos? ¿Qué saldo en el banco? Y la otra misma pregunta, pasados los días de luto por nosotros y pasadas las semanas, los meses y los años, ¿por qué nos recordarán nuestros hijos? ¿Cuál será el legado que ellos apreciarán, desearán imitar, desearán conservar? Ese es el tema de esta tarde. Y me pareció muy apropiado el título que le di al tema de esta tarde, porque un testamento que tiene que ver con una herencia se escribe con tinta. ¿Ya escribiste tu testamento? Pero un legado se escribe con ejemplo. En estos días yo escuchaba de Elon Musk, el primer, creo que es en términos de dólares americanos, el primer trillonario del mundo. ¡Qué tremenda herencia! Pero ¿por qué lo recordarán sus hijos, que creo que son como 11? Una de las preocupaciones del rey Salomón cuando escribió el libro de Cogelet era vacío de vacíos, como han traducido en español, vanidad, que ya sabemos que no es vanidad, sino lo perecedero, Hebel, lo espúreo. Y él decía, es Hebel, es perecedero invertir mi vida debajo del sol para dejar una herencia que no sé si el que viene detrás de mí la desperdiciará o la aprovechará. Y ese es un punto crucial, muy importante de nuestras vidas. Voy a compartir la escritura. eh, Voy a ir a la palabra. Espero que estén viendo la pantalla. Me dejan saber. Sí,
Y se ve. Gracias. Este es Deuteronomio 33:1. Dice, esta es la bendición con la cual Moshe, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo, Achén vino de Sinai y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos, con una torá de fuego en su diestra para ellos. En verdad, Él ha amado a nuestras tribus. Todos sus santos están en tu mano, se postran a tus pies y reciben tus palabras. La Torá prescrita por Moche es, aquí dice, herencia de la congregación de Jacob. Esa palabra herencia no es en la traducción una palabra correctamente expresada. La palabra para herencia en hebreo es nahalá. Y siempre la nahalá, la herencia, es un derecho legal que otorga el originador de la herencia, un padre, básicamente a sus herederos. Casi siempre en la mentalidad de todos nosotros, ese derecho legal, esa herencia, pues tiene que ver con bienes. De alguna manera, eh, es verdad también en Israel. Por ejemplo, en Josué 11:23, la escritura dice, Josué conquistó toda la tierra conforme a todo lo que Achén había hablado a Moche. Y dice, y Josué la entregó a los israelitas, dice aquí, por herencia. Esa palabra es nahalá, porque es una posesión, es un bien, es una tierra. Y luego dice, conforme a los repartimentos de sus tribus. Y luego dice, y la tierra descansó de la guerra. Quiere decir que Yehoshua, Josué, como lo han traducido, entregó la tierra física, concreta de Israel como herencia, parte del pacto. Pero en otro lugar la escritura eleva el tono del sentido de la Najalá, cuando expresa que, estoy perdiendo aquí el texto, vamos a ver si lo localizo, aquí está. En Números 18:21 dice, Achén dijo a Aarón, está hablando a los levitas, en tierra de ellos no heredarás. O sea que la Najalá, la porción de tierra, no le fue asignada a la tribu de Leví. Ellos no tuvieron porción de tierra en medio de Israel. Pero hay algo precioso aquí. Yo soy tu porción y tu Najalá en medio de los hijos de Israel. Esto está indicando que Achén mismo es la herencia de los levitas. Y en el Salmo 37:29 dice que los justificados heredarán la tierra. Esa es una promesa escatológica para aquella preciosa figura de la tierra prometida que es la Nueva Jerusalén. En el Nuevo Testamento, los creyentes somos herederos de Dios. Eso lo dice, por ejemplo, Primera de Pedro. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 1.
dice que Él nos dio una herencia y da unos adjetivos calificativos maravillosos a esa herencia. Una herencia, una najalá incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Qué precioso. Es por esto que nosotros debemos trabajar y luchar, porque tenemos una herencia tan maravillosa que está reservada desde el cielo para nosotros. Esa herencia, dice, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, nuestra herencia, la najalá de nosotros, es una najalá, una herencia incorruptible. Nadie tiene en la tierra una herencia incorruptible. Es una herencia incontaminada e inmarcesible. Y para garantizar esto, la Escritura dice en Efesios 1, 13 al 14, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es las arras de nuestra herencia. Dice hasta la posesión de la heredad adquirida. De hecho, en el pensamiento hebreo, la palabra hijo, que es ben, frecuentemente significa heredero. Nosotros somos herederos. Romanos 8:17 dice, si hijos, también herederos. Pero una herencia depende de la voluntad del que la concede. Ninguna persona que recibe una herencia la recibe por mérito como heredero. Las herencias se reciben por gracia del que las otorga. Si un padre deja herencia a sus hijos, pues lo deja por gracia, no porque los hijos merezcan esa herencia. Y por eso la pregunta al comienzo de qué herencia nos dejó nuestro padre. Y luego les pregunté y me pregunto a mí mismo qué legado me dejó mi padre o te dejó tu padre. A cambio, la palabra legado, que no es una palabra que proviene del hebreo, pero es una palabra moderna que proviene del latín, describe aquello que una persona deja como influencia, como enseñanza o como ejemplo a a sus seres amados. Si muriéramos hoy, ¿qué legado? ¿Cómo describirían en el tiempo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hijos espirituales, nuestra influencia? ¿Cómo definirían nuestro ejemplo? ¿Cómo definirían nuestra pasión por la escritura, por el Señor, nuestro sentido de respeto a la Torá, nuestro amor por los que no conocen el Evangelio, nuestro compromiso? Nos recordarán nuestros hijos porque nos vieron aún en tiempos de prueba, de dificultad, persistir con las manos en el arado y no echar atrás. Estoy usando la palabra legado porque es una palabra que es más común en el mundo contemporáneo. Este concepto legado realmente no es una categoría teológica propia de la escritura. Lo que hoy llamamos legado, Iván Darío, ayúdame con los micrófonos abiertos, por favor. Gracias. Lo que hoy llamamos legado aparece mediante otras expresiones hebreas muy familiares para nosotros. Por ejemplo, ustedes y yo al leer la Torá y los, el Tanaj en general, los profetas, somos, estamos familiarizados con la palabra andar en los caminos de Adonai. Ese es el equivalente a la palabra moderna legado. También hemos
estado familiarizados con la palabra guardar los mandamientos, los estatutos, o otra palabra ya más propia del Nuevo Testamento, imitar la fe. El Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es el legado en términos modernos. Y cada semana, cuando nos reunimos y hacemos la declaración del Shema, estamos exactamente declarando la manera como Dios determinó que nosotros podíamos dejar un legado. Deuteronomio 6, del 6 al 9, el Señor nos dice, está en la pantalla, espero lo estén viendo, dice, estas palabras que te ordeno hoy, la Torá, toda la escritura, dice, han de permanecer sobre tu corazón. Y miren, aquí está la manera de dejar un legado, una influencia, un ejemplo. Dice, y las inculcarás a tus hijos. La única manera de dejar un legado es que nosotros guardemos la Torá en el corazón, la inculquemos a los hijos, hablemos de ellas sentados en la casa, hablemos de ellas andando por el camino, al acostarnos y al levantarnos, teniéndolas como señal no física sobre la mano, no, como algo que gobierna nuestras acciones y como frontales entre nuestros ojos, o sea, entre ceja y ceja el mandamiento. Esa es la única manera como nosotros podemos dejar un legado más allá que una, perdón, que una herencia. Quisiera que miráramos este salmo, el Salmo 78, que es tan precioso, porque aquí el Señor nos instruye acerca de cómo dejar, cómo Él desea que dejemos un legado. Aquí está diciendo, Salmo 78 dice, escucha pueblo mío mi Torah, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Aquí está Shema, escucha, escucha los dichos de mi boca. Dice, abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, qué precioso, que nos relataron nuestros padres. Ustedes recuerdan estudiando por años las parachot, la Torá, repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esa es la única manera como un legado, más que una herencia, puede ser duradero. Y dice, volviendo al texto, dice, no las encubriremos a sus hijos, no encubriremos la Torá a nuestros hijos, relataremos a la generación venidera las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Dice, Él estableció testimonio en Jacob, lo puso y puso ley en Israel, dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Dice, para que la generación venidera lo supiera. Piensa en tu generación, tus hijos, tus nietos, tus hijos espirituales podrán decir un día, mi padre me enseñó la escritura. Mi padre me transmitió el mandamiento, dice, para que la generación venidera lo sepa y los hijos que habrían de nacer. Es así como se transmite un legado. Se levantarán y lo relatarán a sus hijos. Hermanos, esta es la potencia que ha hecho de Israel una nación grande, porque este es un principio generacional
de transmisión de la Torá. Y dice, para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Elohim. ¿Qué legado nos está llamando el Señor a dejar? Así se entrega un legado. Se entrega de una manera relacional de padre a hijo, de maestro a discípulo. No hay otra manera de dejar un legado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 2:2, le dice, las cosas que oíste, ¿quién está oyendo, Timoteo? Las cosas que oíste de mí, ¿quién está hablando? Pablo. Pablo es una generación, Timoteo es otra generación. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si contamos estas palabras que tengo aquí en rojo, y en un recuadro, oíste, Timoteo, una generación, de mí, Pablo, otra generación, hombres fieles, otra generación, hombres idóneos en las cosas de Dios, otra generación, y otros. Aquí hay 5 generaciones espirituales, todas relacionadas con el legado del apóstol Pablo. En estos casos, no está hablando la escritura de Najalá. No está hablando de una herencia jurídica escrita en un testamento, registrada en una corte o en una notaría. Hay una diferencia fundamental entre recibir una herencia o recibir un legado. Todos podemos haber o no recibido una herencia. La herencia es un derecho que recibimos, dependió del que la otorgó, no dependió de nuestro esfuerzo, fue un regalo. Tiene un carácter jurídico, la recibimos como herederos, posiblemente la desperdiciemos, pero el legado, a cambio de ser un derecho recibido, es una influencia transmitida. Y el legado, en vez de depender del que la otorga, depende de la fidelidad del transmisor. Preguntémonos con qué fidelidad estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, o al menos a un discípulo, para que haya una nueva generación de creyentes después de nosotros. Mientras que una herencia es un regalo, el legado es un testimonio, es el testimonio por el cual nos van a recordar. Mientras que el legado, la herencia, la najalá tiene un carácter jurídico, el legado tiene un carácter moral y espiritual. Y mientras la herencia la recibe el heredero, el legado lo preservan quienes continúan la obra. Por la muerte y resurrección del Señor, Yehoshua HaMashiach, la Escritura dice que nosotros hemos sido constituidos herederos, pero eso fue un regalo. No recibiremos en el mundo venidero ningún premio por la herencia. De hecho, ya la herencia es un premio, pero sí, según las parábolas del mismo Mashiach, recibiremos ciertas cosas producto de la preservación del legado, de la continuación del legado,
del testimonio, de la influencia. Y ese es un detalle maravilloso que nos debe inspirar a dejar exactamente un legado. La herencia nos otorga posesión. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, preservada para nosotros en el cielo. Un día descenderá la nueva Jerusalén, pero eso es un regalo, hermanos. Pero a nosotros el dejar un legado nos debe motivar una conducta santa. En la escritura, la herencia recae sobre la tierra prometida, la nueva Jerusalén, pero es un regalo de la gracia, asegurado por la obra redentora de Yehoshua. Pero el legado tendrá que ver con la manera como transmitamos, como leemos en el Salmo, la enseñanza, como preservemos el ejemplo, como andemos en fidelidad, como caminemos en obediencia al pacto. Realmente la palabra legado no aparece en la Torá, pero desde la perspectiva del hebreo bíblico existe un término que es el término que han debido comunicar aquí vuelvo a Deuteronomio 33, la ley prescrita por Moche. Aquí no dice Najalá en hebreo, dice una morachá, y no pretendo llenarlos de tecnicismos hebreos. Lo que quiso decir Moche es que el Señor, y por eso el texto comienza diciendo, esta es la bendición, la morachá, el legado, la posesión espiritual, el patrimonio entregado. Esta es la Torá. Y por eso, al entregar la Torá y al entregar el Evangelio, el llamado de Adonai es que ese mandamiento sea atesorado en el corazón y sea expresado al acostarnos, al levantarnos, al andar por el camino, en las decoraciones de la casa, en los postes de las puertas, porque esa Torá es nuestra morachá, es nuestro legado. Es significativo que el texto no está diciendo que la Torá allí en el original sea una najalá, una herencia, sino una morachá, un patrimonio, un tesoro que debe conservarse, que debe transmitirse de generación en generación. Y ese término, morachá, probablemente es el término más cercano a lo que hoy llamamos un legado espiritual. En algunos otros lugares de la escritura, cuando el Señor estableció el Pesaj, les dijo en Éxodo 12:14, les dijo, este día de Pesaj será memorable, es la memoria en el corazón, es el recordatorio imborrable de lo que Achén hizo con nosotros. Entonces, hay dos ideas que en español realmente se confunden, que es Najalá, la herencia que recibe el heredero, o el patrimonio espiritual que debe preservarse y transmitirse. Y el Señor no tiene más instrumentos para que las generaciones postreras conozcan la Torá.
ese legado, sino a través de cada uno de nosotros. No hay manera de que este legado se postergue, se lleve a las generaciones venideras si nosotros no hacemos lo que dice la Escritura. No entendemos esa palabra legado como algo que una persona deja a otro, si no existe la posibilidad de que otros lo reciban, lo continúen, lo preserven y lo entreguen. Es como una carrera de relevos, donde un corredor sale con el testigo en la mano y cuando da la vuelta completa le entrega el testigo al otro y el otro lo toma y tiene la convicción de correr para ganar. Mientras el heredero tiene un derecho legal, nosotros tenemos un derecho legal por la muerte de Machiach en el madero para recibir la posesión. Dice que fuimos redimidos. Acuérdense que redención tiene que ver con la herencia, con recuperar lo perdido, pero eso fue producto de la sangre del cordero. Eso fue por gracia, pero la morachá enfatiza la responsabilidad de conservar y de transmitir el patrimonio del pacto. En este sentido, la Torá es llamada la morachá, porque no solo fue dada a Israel, sino que debía ser vivida, debía ser guardada, debía ser enseñada como lo repetimos cada semana y cada mañana y cada noche. Estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hay un texto precioso que es el Salmo 145:4. Voy a ponerlo aquí. Salmo 145:4. Miren la perspectiva del Señor. Si nosotros somos fieles con el legado, con el patrimonio espiritual recibido, con el tesoro entregado, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. ¿Quién continuará la obra espiritual de comunicar las proezas de Adonai cuando cada uno de nosotros ya no estemos aquí? ¿Quién tendrá el llamado, la convicción de tomar de cada uno de nosotros el testigo cuando nosotros partamos de este mundo para continuar alguna obra espiritual de influencia, de ejemplo, de inspiración a otros? Y ese es un punto muy importante, hermanos, que necesitamos pedirle al Espíritu de Dios nos lo aclare, nos lo revelen, porque nuestro llamado como congregación, cada uno necesita entenderlo y abrazarlo. Nuestro llamado como congregación no consiste solamente en transmitir conocimiento. Nuestro llamado es entregar a las siguientes generaciones un ejemplo de fidelidad. ¿Y qué es un ejemplo de auténtica fidelidad? Piensen allí en el silencio de su corazón. Si tú le quisieras expresar a alguien qué es un ejemplo de auténtica fidelidad, ¿qué le dirías? ¿Cómo son hombres y mujeres que pueden dejar un ejemplo de fidelidad? Como cuando lo voy a repetir, lo repito despacio porque me parece muy importante. Un ejemplo de fidelidad significan hombres y mujeres
que reflejan una vida de arrepentimiento continuo y de transformación. No hay otra manera de decir que nosotros estamos dejando un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de fidelidad son hombres y mujeres que reflejamos una vida de transformación continua por el arrepentimiento. Y saben, hermanos, el arrepentimiento verdadero, auténtico, fortalece la unidad y la permanencia del legado. Se los voy a explicar a los estudiosos juiciosos de los martes. Cuando estudiamos Génesis, vimos que la generación de Caín no se arrepintió. No hubo un toque de arrepentimiento a pesar de la llamada de Adonai para que Caín rindiera cuentas. Y la generación de Caín allí terminó. No hubo transmisión de legado. La última semana estábamos aprendiendo acerca de la generación de Babel, que quisieron ser separados de Dios, grandísimos, y levantar una torre gigantesca. ¿Dónde está el legado de la generación de Babel? No existe, porque no hubo arrepentimiento. Y por ende, cuando no hay arrepentimiento en cada uno de nosotros, no puede haber unidad entre nosotros y no puede permanecer el legado. A cambio, mis hermanos, una congregación donde los miembros vivimos en arrepentimiento, en perdón y en restauración, esa congregación, solo esa congregación, tiene el potencial de dejar una herencia espiritual sólida. Cuando el Señor va a llamar a Abraham, y ya nos estamos acercando en Génesis al capítulo 12, cuando Adonai va a llamar a Abraham. Y va a llamar a Abraham después del fracaso de Babel. Y una de las cosas que dice el Señor en Génesis 17 acerca de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos después de él para que guarden mis estatutos y mis decretos y los cumplan. Y así como la generación de Caín y así como la generación de Babel fracasó y no dejaron un legado, la generación de Abraham dejó un legado que permanece hasta hoy. Para poder dejar un legado, nosotros necesitamos escuchar la demanda de la Escritura, porque el Señor sabe que si nosotros obedecemos la demanda de la Escritura, nosotros seremos potencialmente capaces de dejar un legado espiritual después de nosotros. Y la demanda está aquí en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una persona que determina guardar su corazón potencialmente tiene toda la garantía de dejar un legado, porque tiene un corazón limpio, porque no eleva su corazón a cosas vanas, perecederas, porque es limpio de manos, porque puede entrar al santuario. Por eso la maravillosa demanda del Señor de que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Cuando nosotros comenzamos a ser autoindulgentes con nosotros, a hacernos concesiones a nosotros mismos, a hacer los mandamientos a un lado, entonces dejamos de guardar el corazón. Y cuando dejamos de guardar el corazón, deja de manar la vida espiritual de Adonai a través de nosotros. Por esa razón, la promesa del nuevo pacto
que la hemos estado repitiendo tantas veces últimamente desde los días de la cuenta del Homer. Ezequiel 36 al 27, el Señor sabe que hay una sola manera de que su pueblo deje un legado y por eso dice, os daré un corazón nuevo. Porque un corazón de piedra, un corazón de endurecido no puede dejar un legado, puede dejar una herencia, puede escribir un testamento, puede dejar unos activos, puede dejar unos edificios, puede dejar una corporación, puede dejar joyas, pero no deja un legado. Él dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay una conexión maravillosa con Shema. Este es un llamado del Ruach HaKodesh para nuestra congregación, para que cada uno de nosotros comprendamos de parte de Adonai la clase de congregación que Él quiere que seamos. Cuando una compañía va a contratar un empleado en cualquier nivel, esa compañía a través de su departamento de recursos humanos tiene un perfil de la clase de persona que puede hacer parte de una cultura corporativa y buscan los perfiles exactos para que esa persona sea fiel representante en cualquier ámbito de esa compañía. ¿Cuál será la congregación que el Señor puede usar para que dejemos un legado? ¿Cuáles serían algunos requisitos o perfiles del cargo de creyentes que pueden dejar un legado? Voy a compartir al menos 5. Necesitamos creyentes donde cada miembro reconozca diariamente la necesidad de arrepentimiento. Cada día. Cada uno de nosotros, para que Dios deje un legado a través de nosotros, necesita reconocer diariamente la necesidad de volvernos a Hachem. Cada uno de nosotros necesita permitir que el Espíritu de Santidad transforme nuestro carácter. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Santidad trabaje nuestro carácter, porque si no, el legado se echa a perder. Necesitamos ser hermanos que practicamos la obediencia a la palabra consistentemente. Por eso enseñamos la Torá cada martes. Pero también necesitamos creyentes que invirtamos en la formación de otros creyentes para que transmitamos el legado. Porque la única manera como podemos dejar un legado de fe, de amor, de fidelidad, es invirtiendo nuestra vida en otros creyentes. El Señor dice en los evangelios que pasó la noche orando y al otro día llamó a los que quiso y dice para que estuviesen con Él. Cada uno de nosotros necesita determinada y deliberadamente encontrar a alguien a quien le va a transmitir nuestro legado de fidelidad, de amor, de obediencia, de pureza. Y cómo cada uno de nosotros puede lograr realmente llegar a ser este perfil de creyente que el Señor requiere. ¿Cómo lograr este ideal tan alto? No hay ninguna forma para lograr este ideal si no es a través de un proceso de discipulado persona a persona. No hay otra forma. Lo que veíamos del apóstol Pablo a Timoteo es
lo que has oído de mí, lo has oído, has estado conmigo, has visto, yo te pido que imites mi fe, mi fidelidad, mi amor por la escritura, mi compasión por el perdido. Esto que tú has oído delante de mí, esto tú encárgalo a otros hombres que sean fieles. Escoge gente que quiera ser fiel con esto. Ayúdalos a volverse idóneos en la comunicación del Evangelio. Vuélvelos idóneos para que ellos alcancen a otros. No hay ninguna manera de dejar un legado como congregación si esta congregación no estructura un proceso de discipulado personal. Y yo decía hace un momentico, aquí atrásito lo decía, que nosotros, nuestro llamado, no consiste solamente en transmitir conocimiento, sino en entregar a las siguientes generaciones un ejemplo de fidelidad. ¿Cómo? Bueno, que cada uno de nosotros tome con responsabilidad el ser un discípulo y el discipular a otros. Cada uno de nosotros necesita para lograr este objetivo del Señor de dejar un legado, ser discípulo. Porque yo no puedo dar, yo no puedo tratar de tener un discípulo si yo no soy discípulo, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. En esta congregación, bendito Dios, la mesa está servida. Hay un devocional diario, diario. Cada mañana tenemos el devocional. Hay una clase maravillosa de Torah todos los martes. Hay una reunión de cierre de Shabbat inspirador, inspiradora, pero necesitamos volvernos discípulos. Y quiero decir algo con un sentido de, de diagnóstico. Bendito Dios que podemos tomar clases los martes. Eso es un ideal maravilloso, eso es buenísimo. Pero tengo que decirles algo muy precioso. Tomar clases los martes es muy bueno, es muy importante, es muy necesario, pero puede ser muy cómodo, porque ser discípulos es menos cómodo. ¿Saben por qué? Porque en estos días que estamos saturados de fútbol, ahora que estamos saturados del Mundial de Fútbol, detrás de esos grandes nombres que se escriben en letras de molde, detrás de esos grandes jugadores de fútbol que cuando los venden por millones de dólares. Hay un mentor y hay un coach que llama a ese jugador a rendir cuentas y a decirle, esto no está bien, estás echando a perder el talento. Entonces, el coach deportivo es como en el modelo de la congregación, es un padre espiritual. Y ser discípulo implica alguien que me llame a cuentas. Y eso no es cómodo porque a la mayoría no nos gusta, porque nuestra carne no lo quiere. Pero el principio de rendición de cuentas es un principio tan antiguo como la Torá en Génesis. Y escuchen, y lo digo lento y despacio. Cuando yo soy llamado a rendir cuentas, estoy siendo librado del peligro de mi muerte espiritual. Y cuando yo respondo con humildad al llamado de rendir cuentas, yo me puedo arrepentir. Eso no ocurre
solamente por tomar una clase. El principio de rendir cuentas es tan antiguo como Génesis capítulo 3. Se lo voy a llevar aquí a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aquí está. Miren, aquí está la primera vez en que una persona fue llamada a rendir cuentas. Y es muy simpático porque el que está llamando a rendir cuentas aquí es Adonai, a Adán mismo y a Eva. Y Adán y Eva se sentían bien incómodos con sus cernideras, con sus delantales de hoja de higuera. Y Dios tuvo que intervenir y tuvo que hacer una serie de preguntas muy importantes. Aquí están. ¿Dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que lo sabía, pero el que no sabía dónde estaba era Adán. Y necesitaba a alguien que con amor le hiciera las preguntas correctas. ¿Cómo Dios no iba a saber dónde estaba Adán? Pero el que estaba escondido y extraviado necesitaba escuchar con urgencia esta voz. Yo necesito a alguien que en un momento me diga, ¿dónde estás? Luego le dijo, ¿quién te reveló que estabas desnudo? Luego le dijo, ¿acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y luego llamó a Eva y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Y saben una cosa maravillosa, producto de estas preguntas, producto de esta rendición de cuentas, luego vemos que Adonai sacrifica un cordero, hace un sacrificio a causa de un pecado y viste con las pieles de ese cordero a Adán y Eva, porque tuvieron la opción del arrepentimiento. Pero sin esas preguntas tan confrontadoras, lo más seguro es que habían quedado para siempre escondidos. El Señor llamó a rendir cuentas a Caín en capítulo 4 de Génesis. Desafortunadamente, Caín no estuvo cómodo con las preguntas de Adonai. Y Adonai le pregunta, Génesis 4, ¿por qué te enfurece esto cuando estaba enojado con Abel, con Hebel? ¿Por qué está decaído tu semblante? Aquí Adonai está llamando a Caín a rendir cuentas. Le está preguntando, ¿por qué estás tan enojado, tan irritado? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Y le dice, si mejoras no serás enaltecido, pero si no mejoras, Caín, el pecado acecha como una fiera a tu puerta. Y luego le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué pasó con la generación de Caín? No dejó legado, no dejó legado. Y vemos por toda la escritura esa maravillosa figura protectora de que alguien me llame a rendir cuentas. Eso se llama discipulado. En el libro de los Hechos capítulo 5, producto de una hipocresía de un matrimonio, el Espíritu usa al apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 3 al 4, y le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Luego le dice, ¿por qué has sustraído del precio de la propiedad? ¿Reteniéndola acaso no quedaba siendo tuya? Una vez vendida no estaba a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Pareciera que Ananías no se arrepintió porque la sanción fue muy tremenda. En la iglesia de Corinto, primer siglo, Primera de Corintios capítulo 5, qué maravillosa manera de pedir que rindiera cuentas una congregación completa. Voy a escribirlo a Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 y 2. Les dice el apóstol Pablo a los Corintios
Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. ¿Qué llamada de rendición de cuentas? Entre vosotros y fornicación tal que aún existe, que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto, qué triste, una persona dentro de una congregación teniendo la mujer de su propio padre. Y tuvo que Pablo revestirse de fuerza para llamar a rendición de cuentas a una congregación completa. Y les dijo, vosotros estáis engreídos, ¿no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado en medio de vosotros el que hizo esta acción? Pero eso no es todo lo precioso de este llamado a rendición de cuentas. Lo precioso es el resultado, porque en la segunda carta del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 28, lo voy a leer. Unos años después, él dice, yo invoco a Elohim como testigo sobre mi ser, de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto. O sea, después de esa llamada de atención tan fuerte, él prefirió no regresar a la iglesia porque no nos enseñoreamos de vuestra fe. No quiso actuar como quien quería imponer su autoridad, sino que somos colaboradores de vuestro gozo. Cuando alguien es llamado a rendir cuentas, la persona que lo está llamando a rendir cuentas está siendo colaborador de su gozo. Qué maravillosa visión, porque estáis firmes por la fe, pero determiné conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque el primero que estaba triste de este pecado gravísimo era Pablo, y dice, determiné no ir a vosotros con tristeza, porque si yo os entristezco, ¿quién será el que me alegre a mí? Sino el que fue entristecido por mí, y os escribí esto mismo para que al llegar no tenga tristeza de parte de los que deben alegrarme. Cada discípulo que está creciendo espiritualmente, que está pasando procesos de arrepentimiento, es un motivo de alegría para quien lo está cuidando. Pero ¿qué de los discípulos que no tienen quien los cuide, aun cuando aprendan mucha escritura? Son muy están en riesgo de no ser transformados y están en riesgo de no dejar un legado. Y dice aquí, porque por la mucha aflicción y angustia de mi corazón, os escribí con muchas lágrimas. Qué bello es esto. Esta es una relación de padre a hijo. Os escribí con muchas lágrimas. No es cosa más dolorosa que ver a un discípulo que se resiste a rendir cuentas. Y dice, para que fuerais entristecido, no para que fueras entristecido, sino para que conocieras el amor que os tengo especialmente a vosotros. Cuando a alguien se le llama a rendir cuentas, es porque se le ama. No se le pide cuentas al que no es hijo. Y dice que el testimonio precioso es que hubo arrepentimiento. Dice así, al contrario, que mucho más lo perdonéis y lo consoléis. Este hombre que estaba cometiendo este incesto se arrepintió y el apóstol Pablo les está diciendo, perdónenlo, consuélelo para que él no sea abrumado por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él. Realmente la escritura está llena de historias, de llamados a rendir cuentas. Y cuando alguien tiene a quien rendirle cuentas, cuando alguien está en una relación con alguien que lo ama, que lo aprecia, que lo cuida, ¿qué tal la rendición de cuentas que le tocó hacer al profeta Natán con el rey de Israel llamado David? ¿Con qué finura Natán se acercó al rey David, respetando la posición del rey de Israel? Le compuso un proverbio, una parábola preciosa
hasta que él dijo, ese hombre eres tú. Y entonces el rey David dijo, he pecado. Y Natán lo confortó, lo consoló y le dijo, no morirás. Achén ha remitido tu pecado. Pero ¿qué tal que no haya un Natán que llame la atención del rey David? Se habría echado a perder el legado del rey David. Entonces, mis hermanos, la única manera de que nosotros como congregación dejemos un legado espiritual que no nos pase como la generación de Babel, que no nos pase como la generación de Caín y tantas generaciones. ¿Qué tal la regeneración de las 10 tribus del norte en Israel? Que ningún rey llegó a ser bueno porque no se volvieron atrás. Hay un lema que queremos acuñar y en este tiempo con mucha fuerza vamos a estar enfocados en el discipulado persona a persona. El ideal como lema de discipulado para Camino a Sion por el cual queremos orar y trabajar es cada miembro en arrepentimiento, cada vida transformada dará como resultado una generación alcanzada. Por eso el Salmo 145 que leíamos ahora dice, generación a generación celebrará tus obras. ¿Qué generación? La que se arrepiente, la que se deja transformar, la que establece una relación espiritual de padre a hijo para que juntos luchemos espiritualmente, aprendamos, seamos entrenados para alcanzar a la generación venidera. Hachén nos está llamando a consolidar su obra en este tiempo a través de un discipulado intencional. Esto que estoy expresando es discipulado intencional. Los procesos de arrepentimiento hacen parte de un discipulado intencional, donde cada miembro pueda ser protegido, acompañado, estimulado, guardado, formado, entrenado y se establezca una relación de padre a hijo donde sea la rendición de cuentas un elemento maravilloso de protección, sanidad, restauración y transformación y multiplicación. El discípulo verdadero no camina solo. El discípulo verdadero crece en comunión, permite ser enseñado, acepta la corrección y por ende vive comprometido con el propósito del reino. Y ese discípulo, que es un discípulo saludable, entonces como consecuencia va a producir hijos espirituales, hombres y mujeres fieles que a su vez formen a otros dentro de un proceso de orden y responsabilidad. Lo que la escritura nos está animando es lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una hermosa visión del Señor en la Torá, en los profetas, en los salmos, en el Evangelio. Nuestra visión y llamado es muy claro. Cada miembro, un discípulo. Cada discípulo, una vida que con humildad y sencillez desea rendir cuentas. Cada vida transformada representará un legado entregado, un discípulo que se multiplica, porque nuestro propósito no es solamente asistir a reuniones, sino dejar un legado espiritual
que permanezca en las futuras generaciones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo allí adelante en el capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:14. Dice, pero tú, pienso en cada varón de esta congregación, en cada dama de esta congregación, y en labios del apóstol Pablo por el Espíritu de Dios le digo, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quién aprendiste. ¿Sería que Timoteo sabría de quién aprendió? Claro que sí. Persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido. Anhelamos ver a cada uno de ustedes viviendo esta verdad de dejar un legado, siendo capacitado por el Espíritu de Santidad, llamado a vivir en obediencia y llamado a formar discípulos que amen a Hachén, que sirvan a sus hermanos y extiendan el Evangelio. Les voy a dejar con un pensamiento antes de que oremos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo en Lucas 15? Lo único que quiso el hijo pródigo fue recibir la herencia. Luego la malgastó y por ende arruinó el legado. Todo el potencial de un hijo con herencia, con identidad, con promesa, lo único que tuvo como valioso fue la herencia para malgastarla. Afortunadamente se arrepintió y por eso en esa figura preciosa el Padre lo restauró. Para que pensemos, ¿qué herencia dejó Moisés? ¿Dejó casa? ¿Qué tan grande era la casa que dejó Moisés? ¿Cómo eran los pisos de la casa que dejó Moisés? ¿Dejó riquezas? La otra pregunta es, ¿qué legado dejó Moisés? ¡Wow! Entregó la Torá, dejó un pueblo preparado, dejó un líder preparado, Josué y Jehoshua. ¿Qué herencia dejó Pablo? ¿Alguno de ustedes puede decirme alguna pista de cómo saber qué herencia física dejó Pablo? El último capítulo de Hechos de los Apóstoles nos puede dar la pista. Los dos últimos años, según el libro de los Hechos, capítulo 28, él vivió en una casa alquilada, no tenía casa propia. Y luego compareció ante el César y fue sacrificado. La pregunta, ¿dejó herencia? ¿Qué legado dejó Pablo? ¿Qué herencia vamos a dejar? Bendito sea Dios por los que pueden dejar algo, alguito para los hijos. La pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar? Yo quiero animarles a que oremos y le pidamos al Señor el anhelo. ¿Qué tal si oráramos esta tarde y cada uno le dijera, Señor, yo quisiera
al menos en el próximo periodo de tiempo, trabajar por ganar yo, a alguien presentándole el Evangelio. Y luego edificándolo en los primeros pasos. Y luego estimulándole a congregarse con nosotros. Y luego animarle a entrar a estudiar la Torá los martes. Y luego que sepa que hay una familia espiritual. Al menos que uno de nosotros ore por dejar un discípulo. Ese es nuestro legado. Voy a pedirle a Ivancito que termine de grabar y antes de que seamos guiados en oración por Juan Esteban, escuchemos una canción preciosa que tiene que ver